Mira lo que podemos hacer con cintas de yute y moldes navideños. Decora conmigo tu mesa de Navidad. ¿Me acompañas? Desde Italia, con mucho amor, te muestro lo que me envían los amigos de Resin Pro. Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Para hoy un 2x1, un vídeo especial con haul, unboxing y 2 tutoriales de manualidades para nuestra mesa de Navidad, que haremos con las resinas y los moldes que me mandan desde la web de Resin Pro. Empiezo por estos materiales, componentes A y B de tamaños muy distintos. Es una goma de silicona líquida para crear moldes detallados. No es tóxico, copia el relieve en detalle, es muy flexible y resistente al desgaste. Endurece en 12 horas. Los moldes que hagamos con ella aquí en el canal nos sirven para trabajar con las resinas, con cera de velas y con jabón. Mezclaremos los dos componentes en una proporción de 100:5 por peso y podemos añadirle tintes para darle colorcillo o purpurina, que nos gusta el brilli brilli. Una de mis resinas favoritas, resina Epoxy Veloz, la iCreation, protagonista para las manualidades de hoy que ahora veremos. Transparente, duradera y con un brillo precioso. Cataliza en mitad de tiempo que una resina epoxi normal. En unas 6 horas ya podemos desmoldar. Alcanza su dureza en 24 y es muy fácil de usar, mezclando sus componentes 100% de A y un 50% de B. Aquí tenemos la resina ultravioleta, la UV. Con ella trabajamos bajo la linterna ultravioleta o la lámpara UV, que se usa mucho también para las uñas. Funciona en minutos. Es rápida y eficiente, directamente desde su envase, y en 60 segundos tendremos nuestra pieza lista. Y junto a las resinas, unos moldes de silicona, este de letras y números para hacer llaveritos molones o para formar letrillas varias para acompañar nuestras creaciones. Nos va a dar mucho juego sin duda y podemos trabajar con purpurinas, pequeños motivos y colores varios. Y un par de moldes para hacer bombones. Y en este caso para trabajar con resina y crear unas bonitas y divertidas piezas navideñas con las que completar nuestras manualidades para Navidad. Tenemos estrellas, campanas, muñecos de nieve, un trineo, regalos, renos. Vamos a trabajar ya con alguno de ellos. Bajo el título del vídeo te dejo los enlaces, el de la web de Resin Pro y el de estas resinas, la goma silicónica y estos moldes tan chulísimos, y también un cupón del 10% de descuento con el nombre Manualidades con Yoli para tus compras en su web. Con la resina iCreation y los moldes navideños decoraremos nuestra mesa para Navidad. Pongo un vasito de plástico y mi báscula a cero y vierto 30 del componente A y 15 del B, en su proporción 100:50, y remuevo durante 3 minutos. Voy a repartir esta resina en 3 vasitos más pequeños. A ellos les voy a añadir pigmentos metalizados que me mandaron en una anterior colaboración nuestros amigos de Resin Pro. ¡Qué preciosidad de tonos! Dorado, plateado, cobre y también este blanco perlado. ¡Pero qué bonitos! Empiezo por este último. Tomo un poquito, mezclo en el vasito y vierto esta resina en un par de muñequitos. El color cobre me sirve para un amigo reno y también para una bonita estrella navideña. Y con los pigmentos dorados crearemos otra estrella y una bonita campana. En unas 6 horas podremos ver el resultado. Como ves, es súper fácil trabajar con resina. Mezclamos componentes, añadimos el color deseado y al molde que queramos.
Mira qué chulísimas están nuestras piezas navideñas de resina. Vamos a trabajar con varias de ellas. Por ejemplo, con un muñeco de nieve, el reno y la campanita. Con ellos crearemos unos sencillísimos servilleteros para nuestra mesa navideña. Con mis queridas témperas con purpurina, que compro en los bazares chinos como sabéis, le doy un plus a estas piezas, coloreando simbólicos detalles, la nariz roja del reno, la bufanda y el gorrito del muñeco de nieve y el lazo de la campanita. Armamos ahora nuestros sencillos servilleteros con cinta de yute y silicona caliente o con cola blanca si prefieres. Uniremos los extremos y daremos forma a las esquinas. Con unos bonitos cordones en tonos navideños, de esos que nos sirven para los regalos de Navidad, decoraremos nuestras piezas, colocando una tira en los bordes superior y también en el inferior de cada servilletero en tonos rojo, dorado y plateado, a juego con nuestras figuras. Con cinta roja va nuestro amigo reno, a juego con su hocico y su gorrito de Navidad. Pegaremos nuestra figura en el centro, también con silicona caliente, y le añadiremos unas divertidas bolitas de nieve en las esquinillas. Le queda muy gracioso. El cordón plateado para el servilletero del muñeco de nieve. Lo pegamos a él en el centro y a sus lados añadimos un par de copos chulísimos. Es que mis amigas me mandan siempre materiales geniales. Mira qué bonito y qué navideño nos queda. Y nuestro servilletero de campana, con la cuerdecita dorada y un lazo a juego, que le queda monísimo. Para acompañarla, recorto estrellitas peques de esta bonita cinta navideña del Teddy. ¿Cómo luce de bonita nuestra campana con estas mini piezas navideñas? Qué fácil es hacer estos servilleteros con piezas de resina y poner en tu mesa un detalle muy alegre y especial para Navidad. Como te conté al principio de este vídeo haul navideño especial, hoy tenemos dos tutoriales. Vamos a crear otra manualidad que adorne también nuestra mesa de Navidad. Con un par de círculos de cartón haremos un centro de mesa, pequeñito, coqueto y de lo más navideño. Pego mis piezas circulares, las forro con cartulina roja y tapo la unión de ambas con una brillante cinta dorada. Volvemos a echar mano del yute. Con esta cuerda finita voy a envolver este pequeño cono de pórex. En él lucirá esa estrella navideña que hicimos con resina y el pigmento dorado.
Y para que queden los trabajos de hoy conjuntados, decoro mi arbolito, viniéndome muy arriba, con esas pequeñas estrellitas con las que decoramos el sencillo servilletero de campanita. No puede faltar en nuestro centro de mesa una velita. Nos hace falta muy poco para decorarla y darle un estilo rústico navideño que combine con nuestro pequeño arbolito. La envuelvo con esta cinta de yute, la decoro arriba y abajo con el cordoncillo de tonos dorados y para el centro le pongo un par de lazos bien distintos que la llenan de luz, nunca mejor dicho, aunque la verdad que esta vela va a ser solo decorativa. ¿Qué te parece la idea? Busco ahora decoraciones navideñas varias, piñas, vallas, regalillos, cositas chulas que le van a venir de perlas a nuestro centro de mesa y voy pegándolas junto a nuestro par de decoraciones rústicas, árbol y velita, todo con silicona caliente. El hueco que me queda por ahí lo voy a cubrir con nieve. Ya sabes que soy muy fan de esta pasta de textura con grumitos. Con la espátula voy nevando este centro de mesa, por un lado con más facilidad que por otro, claro está. Cuando seque nos va a quedar de lo más apañado, con este relieve que le da la nieve. Con 4 piezas de resina hemos hecho manualidades navideñas para vestir de esta época nuestra mesa especial. Trabajos muy sencillos que espero te gusten. Quédate con la idea, busca tus materiales y decora conmigo tu mesa navideña. Regálame un dedito arriba si te ha gustado este vídeo tan especial de muestra de productos y doble tutorial. Y no te vayas sin suscribirte al canal y activa también las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba mis nuevas creaciones. Gracias a mi gente apañada por acompañarme con estas nuevas ideas hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.